La historia de la conquista de América ha sido contada de muchas maneras. Como epopeya gloriosa, como tragedia sangrienta, o como mezcla de ambas. Lo cierto es que lo que ocurrió entre finales del siglo XV y el siglo XVI cambió para siempre el destino de dos mundos. Europa y América se encontraron en un choque que trajo descubrimientos, violencia, mestizaje, religión, resistencia y propaganda. Hoy vamos a recorrer juntos ese proceso, separando la verdad de las mentiras que nos contaron. Desde la llegada de Colón hasta la caída de Tenochtitlán, pasando por la evangelización y la llamada leyenda negra. En 1492, Cristóbal Colón, navegante genovés al servicio de los reyes católicos, emprendió un viaje hacia el oeste en busca de una ruta más rápida a Asia. No descubrió un continente vacío. En América vivían millones de personas, con culturas milenarias, imperios poderosos y tradiciones espirituales complejas. La llegada de Colón fue el inicio de un encuentro inesperado, pero también el comienzo de un proceso de conquista y colonización. Lo que en Europa se celebró como un triunfo, en América significó el inicio de una transformación radical. Pocos años después, Hernán Cortés desembarcó en Veracruz con apenas unos cientos de soldados. ¿Cómo pudo un grupo tan reducido derrotar a un imperio de millones de habitantes? La respuesta está en las alianzas. Decenas de pueblos indígenas, cansados de pagar tributos al imperio mexica, se unieron a los españoles. La marcha hacia Tenochtitlán fue tanto una guerra europea como una guerra civil indígena. La caída del imperio azteca no fue solo obra de las armas españolas, sino también del resentimiento acumulado de sus vecinos. En el corazón de esta historia aparece Malintzin, conocida como la Malinche. Entregada como esclava a los españoles, se convirtió en intérprete, consejera y mediadora de Cortés. Para algunos, fue una traidora que abrió las puertas a la conquista. Para otros, fue una sobreviviente que usó su inteligencia para sobrevivir en un mundo dominado por hombres y violencia. Su figura simboliza el mestizaje. Madre del primer hijo mestizo reconocido, es recordada tanto con rechazo como con veneración. Más que traidora, Malinche fue puente entre dos mundos. En 1520, los mexicas se rebelaron contra los españoles. Cortés y sus tropas intentaron huir de Tenochtitlán en plena noche. Bajo la lluvia, perseguidos por los guerreros Águila y Jaguar, cargaban oro robado que los hacía hundirse en los canales. Cientos murieron ahogados o atravesados por flechas. Fue la llamada Noche Triste. Pero un año después, reforzado con más aliados indígenas y con barcos construidos en tierra firme, Cortés regresó. En 1521, Tenochtitlán cayó tras un asedio brutal. La ciudad fue destruida piedra por piedra, y en sus ruinas nació la capital de la Nueva España. Con el tiempo, la conquista fue vista en Europa de maneras opuestas. Mientras España hablaba de evangelización y civilización, sus enemigos construyeron la llamada leyenda negra. Ingleses, franceses y holandeses difundieron la imagen de un imperio cruel, sediento de oro y sangre. Sí, hubo abusos y violencia, pero también hubo debates y leyes sobre los derechos de los indígenas, algo inédito en otros imperios coloniales. La leyenda negra fue, en parte, propaganda política para debilitar a España. La realidad fue más compleja que la caricatura. Tras la conquista militar llegó la conquista espiritual. Franciscanos, dominicos y jesuitas recorrieron pueblos enteros predicando el cristianismo. Se construyeron iglesias sobre antiguos templos, se prohibieron rituales, pero también se enseñó a leer y escribir en lenguas indígenas. La corona española redactó las leyes de Indias, el primer cuerpo legal pensado para proteger a los pueblos originarios. Se prohibió su esclavitud, se reconocieron sus tierras y se castigaron ciertos abusos. Pero muchas veces esas leyes se quedaron en el papel, mientras en la práctica la explotación continuaba. Al mismo tiempo, surgieron defensores como Bartolomé de las Casas, que denunciaron públicamente las atrocidades y exigieron cambios. La evangelización no fue solo imposición. También fue mestizaje cultural, mezcla de santos con dioses locales, de cantos cristianos en lenguas nativas. El impacto de América en Europa fue gigantesco. Oro y, sobre todo, plata salieron en cantidades enormes hacia España.
Con esa riqueza se financiaron guerras, palacios y el comercio mundial. El centro de la economía del planeta se desplazó del Mediterráneo al Atlántico. América cambió Europa, tanto como Europa cambió América. La conquista no fue solo victoria ni solo derrota. Fue un proceso largo, doloroso y contradictorio. Los pueblos originarios sufrieron epidemias, explotación y pérdida de sus antiguos dioses. Pero también resistieron, se adaptaron y dejaron huellas profundas en lo que hoy llamamos América Latina. De ese choque nació un mundo mestizo. Lenguas, creencias, costumbres y sangre se mezclaron. La identidad latinoamericana es hija de la espada y de la cruz, pero también de la resistencia indígena y de la creatividad cultural. Contar la historia sin mitos ni propaganda es fundamental para entender quiénes somos hoy. Conquista de América no fue una simple historia de héroes y villanos. Fue un encuentro de mundos, con luces y sombras, con abusos y confusiones culturales que aún marcan nuestra vida. Comprenderla es recuperar nuestra memoria, más allá de las mentiras que nos contaron.